El discurso del presidente, como casi todos los discursos mandatarios, tenía compuesto una serie de elementos de una composición, por un lado de promesas, otro lado de cosas que había hecho durante su gestión. Entre las que me llaman la atención está el tema, entre lo positivo, el tema de la salud. Evidentemente que la República Dominicana pueda abandonar el uso de las mascarillas en esta etapa del proceso, que ya tú no te enteres de que la gente tiene COVID. Yo creo que sobre todo por un tema de mentalidad, que la gente ni siquiera está haciéndose pruebas. Hace tiempo que no escucho a alguien que diga, estoy recluido porque estoy positivo. Creo que en gran parte se debió a lo que se pudo lograr en términos de vacunación, no lo que el Estado prometió, no lo que el gobierno había planteado en principio. Yo siempre dije era muy osado poder justificar que se lograra esto, pero en gran medida se podía avanzar en esa dirección. Y me parece que eso dio paso a múltiples buenos resultados, porque eso también impacta a la economía. Y a nivel macro, la economía dominicana estuvo bien. Eso es una de las luces que tiene. Sobre todo porque estamos hablando de una economía que tiene un 12% aproximadamente de crecimiento, según lo que el Banco Central había expresado. Ahora, es un discurso bastante confuso porque mientras la economía crece un 12%, el presidente ni mencionó el tema de la pobreza, no señaló si la pobreza se redujo, se mantuvo, se aumentó, nada que ver, pasó ese tema como si no existiera y evidentemente es algo que me causa la duda. Pero como hay otros índices para calcular la pobreza, aunque no salga de voz del presidente, el presidente dijo básicamente que se subsidiará a 1.650.000 familias. Cuando usted multiplica eso por 3.5, estamos hablando de que 5 millones, casi 6 millones de dominicanos están en la línea de pobreza. Y eso es un tema sumamente preocupante porque estamos hablando de cerca del 60% de la población que está en condición de pobreza y que necesita ser subsidiada. Porque yo no he visto a la clase media, siendo honestos, requerir de 1.650 pesos para alimentarse. Por más crisis que haya, si no pasó a la línea de pobreza, si no se convirtió en pobre, la clase media no necesita esos 1.650 pesos. Y eso el gobierno lo utiliza ahora como instrumento para conectar con eso, con esas bases, para apalear supuestamente la inflación, pero hay que decir también que la inflación no tiene ese manejo. El gobierno tomó la decisión de subsidiar la inflación al final del camino, dígase, al último eslabón de la cadena de comercialización y distribución, que es el consumidor final, cuando lo real, lo conveniente, era subsidiarle en el eslabón primero. Eso es como usted estar enfermo, lo que ha hecho el gobierno, y tomarse el medicamento solo para que se le pase el dolor, pero nunca atacar lo que le provoca el dolor. O sea, si usted se da un golpe, usted no tiene que tomarse únicamente la pastilla para que no sienta el dolor de esa pierna. Si usted se da un fuetazo en esa pierna, lo primero que usted tiene que es revisarse la pierna, darse terapia si le toca, ponerse algún gel para que le baje el dolor y luego entonces usted va y procede a tomarse la pastilla. En caso contrario, la receta fue a la inversa y eso es lo que me parece ha hecho el gobierno. Dice por un lado que crecimos, la sociedad pobre aumenta por mucho, una dicotomía totalmente absurda, y además no termina de atacar la inflación en su origen, no la ataca en su origen. ¿Cómo es atacarla en su origen? Bueno, si el presidente dice que el 42%, 43% de la inflación se debe a materias primas, primero se confirma algo que yo he venido diciendo aquí, que la mayoría de la inflación no es importada. La mayoría de la inflación es nativa, se produce en República Dominicana y el gobierno no ha tenido la capacidad de gerenciar esa inflación que se produce en nuestro país. Entonces, si no se produce, si no ataca las fuentes donde se produce esa inflación, que si los intermediarios, que si el precio de las materias primas, pues entonces esa inflación va a convertirse en un efecto bola de nieve que sigue aumentando y en el tiempo sigue aumentando, porque si me cuesta más comerme un plátano y mantener a mi familia, yo como obrero voy a aumentar mi tarifa. Y si me cuesta más entonces a mí el empleado, la mano de obra, pues entonces yo también tengo que aumentar lo que me cuesta finalmente la obra y así por el estilo. Y eso va generando una bola de nieve.
el gobierno optó por subsidios, pero hay que decir que el gobierno no especificó de dónde se sacarán los casi 1.000 millones de pesos mensuales que se necesitan extra para lograr compensar esas tarjetas de bono gas, esas tarjetas del programa Supérate o Solidaridad que se van a entregar. Porque las 300.000 tarjetas que se van a entregar de 1.650 pesos le salen al Estado Dominicano por 495.000 millones de pesos mensuales. Mensuales. Estamos hablando de 6.000 y pico de millones de pesos al año. Pero cuando usted se va al bono gas, los 242 pesos que tuvieron que aumentarle al casi millón de dominicanos que tiene bono gas, según el propio gobierno, según los propios datos oficiales, implican la inversión de 230.000 millones de pesos. Cuando plantea las nuevas tarjetas de bono gas, que son a 400.000 dominicanos de 470 pesos, estamos hablando de 188.000 millones de pesos, que en total te habla de, para ser exactos, 912 mil pesos. ¿De dónde saldrá ese dinero? Ni lo especificó el gobierno, ni está presupuestado, ni hay mecanismo de utilizarlo. Si eso no está presupuestado, hay que modificar la ley de presupuesto para poder utilizarlo, porque en caso de que se haga sin eso, se estaría incurriendo en una ilegalidad. Entonces, ojalá las iniciativas sean más meditadas en ese sentido. Habló del tema de la delincuencia. 52% dice el presidente ha bajado la criminalidad en San Francisco de Macorís y 72% los asaltos. Es esa la misma zona del país que ha estado prendida en candela en los últimos 2 meses por aspectos como falta de obras, inseguridad ciudadana y aumento en los precios de los alimentos. Y pone otro ejemplo con Cristo Rey. ¿Y usted sabe qué ha pasado con Cristo Rey? Hay un sacerdote dando gritos todos los días, quejándose de que la inseguridad ciudadana está peor y que los atracos han aumentado en comparación con los hechos que ha ocurrido antes. El piloto del programa de seguridad, Mi País Seguro. Entonces, si ese, y ojo, estamos hablando de los porcentajes que ofreció el gobierno, no dio datos netos. No dijo, miren, aquí hay tantas muertes por tal cosa. No. Eso lo vio, eso pasó por alto. La palabra deporte no estuvo presente en el discurso del presidente. Una sola vez se dijo deportiva. Nada tiene que demostrar el Ministerio de Deportes en este tiempo, con los efectos tan positivos que puede vincular el tema deporte, y que en temas de educación el deporte ha sido uno de los principales estímulos. O sea, el deporte escolar, ni siquiera por eso el presidente pudo, digamos que jalar el tema de las realizaciones que se pudieron dar en el Ministerio de Deportes. Bueno, es un tema bastante complejo. En el aspecto educativo, tiene por exhibir el gobierno que pudo finalizar el año escolar 2021, porque estamos hablando de la rendición de cuentas de básicamente el 2021, pudo finalizar el año 2021 con luces con el tema de la educación a distancia, cumplió con ese procedimiento y servimos de referencia regional en ese aspecto. Incluso ayer en la transmisión conversábamos con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, sobre ese particular. Expresaba también el presidente la construcción de unas 5.000 o reconstrucción de unas 5.000 escuelas, me parece, que plantea también, supone también un acompañamiento bastante importante para esta situación de educación que debe ser renovada y que ya nos enteraremos con las próximas mediciones, que me parece en 2022 ahora hay una, la PISA, si ha surtido algún tipo de efectos, aunque ahí está también la atenuante de la pandemia, pero son, creo, algunas de las luces que puede exhibir el gobierno, sobre todo el tema salud, reitero, y el tema educación. En inflación y seguridad ciudadana, -1 sacó el gobierno. Y que quedaron muchas cosas pendientes de mayor explicación y que se profundice un poco más, que lastimosamente no se pudo de parte de este discurso.